¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío tan grande que parecía imposible de superar? Imagina ahora un ejército entero rodeado por fuerzas enemigas 3 veces mayores, sin posibilidad de escape ni refuerzos. Este fue el destino que enfrentó el rey Josafat de Judá cuando 3 poderosas naciones unieron sus fuerzas para destruir su reino. Lo que sucedió después desafía toda lógica militar y estrategia de guerra conocida en la historia antigua. Un rey que, en lugar de afilar espadas, levantó oraciones. Un ejército que, en vez de gritos de batalla, entonó cánticos de alabanza. Y una victoria asombrosa, obtenida sin que una sola flecha fuera disparada por los soldados de Judá. Esta historia bíblica extraordinaria nos revela cómo en los momentos más oscuros, cuando los recursos humanos se agotan y las esperanzas se desvanecen, puede manifestarse el poder divino de maneras inesperadas. El relato del rey Josafat no es solo una lección de fe inquebrantable, sino una demostración de cómo la rendición completa ante Dios puede transformar una derrota inminente en un triunfo milagroso. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo hasta el antiguo reino de Judá, donde descubriremos cómo un rey piadoso enfrentó el mayor desafío de su reinado y ganó una guerra, sin pelear una sola batalla. Hace muchos años, en la tierra de Judá, vivió un rey llamado Josafat. Era hijo del rey Asa y comenzó a reinar cuando tenía 35 años. Su reinado duró 25 años, desde el año 872 hasta el 848 a.C. Durante este tiempo, Josafat introdujo cambios importantes que transformaron su reino. Josafat fue un rey que decidió seguir el ejemplo de su antepasado, el rey David. La Biblia nos dice que anduvo en los caminos de David, lo que significa que trataba de obedecer a Dios en todo lo que hacía. No era un rey perfecto, pero su corazón estaba inclinado hacia los caminos del Señor. Una de las primeras cosas que hizo como rey fue fortalecer su reino. Construyó fortalezas y puso soldados en las ciudades más importantes para proteger a su pueblo. Entendía que un buen gobernante debe preocuparse por la seguridad de quienes están bajo su cuidado. Pero lo más importante que hizo Josafat fue limpiar su tierra de la idolatría. En aquellos tiempos, muchas personas adoraban a dioses falsos y tenían altares e ídolos por todo el país. Josafat ordenó que estos altares paganos y postes dedicados a dioses falsos fueran destruidos. Quería que su pueblo adorara solo al Dios verdadero. Josafat no solo se preocupó por eliminar lo malo, sino también por enseñar lo bueno. En el 3er año de su reinado, hizo algo muy sabio. Envió oficiales, levitas y sacerdotes por todas las ciudades de Judá. Su misión era enseñar la ley del Señor al pueblo. Llevaban consigo el libro de la ley y explicaban a la gente cómo debían vivir para agradar a Dios. Esta iniciativa educativa fue revolucionaria para su tiempo. En lugar de mantener la enseñanza religiosa centralizada en el templo, Josafat la llevó a todas las comunidades. De esta manera, el pueblo común podía aprender los principios divinos y aplicarlos en su vida diaria. Esta fue una de las primeras campañas de educación religiosa masiva registradas en la historia. La reforma que Josafat hizo en Judá fue muy completa. No se conformó con quitar los ídolos, sino que quiso asegurarse de que el pueblo entendiera por qué era importante adorar solo a Dios. Por eso, creó un sistema educativo religioso para todo el reino. Además de enviar maestros por todas las ciudades, Josafat estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. Estos jueces no solo resolvían disputas legales, sino que también enseñaban al pueblo a vivir según la ley de Dios. Josafat les dio instrucciones muy claras. Consideren bien lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, quien está con ustedes cuando pronuncian sentencia.
Con estas palabras les recordaba que debían ser justos porque representaban a Dios al tomar sus decisiones. La justicia no era solo un asunto humano, sino una responsabilidad divina. Esta visión transformó la manera en que se administraba justicia en el reino. En Jerusalén, la capital, Josafat creó un tribunal superior. Este tribunal estaba formado por levitas, sacerdotes y jefes de familias. Su trabajo era resolver los casos más difíciles que los jueces locales no podían decidir. Era como un tribunal supremo para todo el reino. Josafat les dio instrucciones claras a estos jueces superiores. Deben servir fielmente y con corazón íntegro, temiendo al Señor. Les recordaba que su trabajo no era solo técnico o legal, sino un servicio a Dios que requería integridad personal. Todas estas reformas ayudaron a fortalecer la fe del pueblo en Dios. La gente empezó a confiar más en el Dios de Israel y a seguir sus caminos. Como resultado, el reino de Judá vivió un tiempo de paz y prosperidad. Las naciones vecinas respetaban tanto a Josafat que incluso le traían regalos y tributos. El reino se hizo fuerte y respetado bajo su liderazgo. Esta reforma espiritual nos enseña que el verdadero cambio en una sociedad comienza con la educación y el establecimiento de sistemas justos basados en principios divinos. Josafat entendió que para que su reino prosperara necesitaba ciudadanos que conocieran y respetaran la ley de Dios. A pesar de ser un rey que amaba a Dios, Josafat cometió un grave error que tendría consecuencias serias para su reino. Decidió formar una alianza con el rey Acab de Israel. Israel era el reino del norte, mientras que Judá era el reino del sur. Aunque ambos reinos venían del mismo pueblo, Israel se había alejado de Dios y adoraba ídolos. Esta alianza no fue solo política. Josafat la selló permitiendo que su hijo Jehoram se casara con Atalía, que era hija de Acab y de la malvada reina Jezabel. Este matrimonio dinástico parecía una buena estrategia política, pero desde el punto de vista espiritual fue desastroso. Acab y Jezabel eran conocidos por promover la adoración del dios falso Baal y por perseguir a los profetas del Dios verdadero. Por esta decisión equivocada, Dios envió al profeta Jehú para reprender a Josafat. El profeta le dijo palabras muy duras. Debías tú ayudar al impío y amar a los que aborrecen al Señor. Por esto, la ira de Dios está sobre ti. Era un recordatorio de que no podemos estar del lado de Dios y al mismo tiempo aliarnos con quienes lo rechazan. Esta reprimenda nos enseña una lección importante. Incluso las personas que aman a Dios pueden tomar decisiones equivocadas cuando priorizan los beneficios políticos o sociales por encima de los principios espirituales. Las alianzas que formamos, ya sean personales o profesionales, deben estar en línea con nuestros valores y creencias. A pesar de este error, la Biblia reconoce que Josafat tenía un corazón sincero hacia Dios. El profeta mismo admitió que hay cosas buenas en ti, porque has quitado de la tierra los símbolos de idolatría y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dios vio que, aunque Josafat se equivocó con esta alianza, seguía siendo un rey que quería hacer lo correcto. Sin embargo, esta alianza con Acab plantó semillas de problemas que crecerían más tarde en el reino de Judá. Las consecuencias de nuestras decisiones, aunque seamos perdonados, a veces permanecen y afectan no solo a nosotros, sino también a quienes vienen después de nosotros. Después de la muerte del rey Acab, Josafat regresó a su propio reino y continuó con sus reformas religiosas. Parecía que todo iba bien, pero pronto llegaría una prueba que pondría a prueba su fe y la de todo su pueblo. Un día llegaron mensajeros al palacio con noticias alarmantes. 3 ejércitos se habían unido para atacar a Judá.
eran los moabitas, los amonitas y los meunitas o edomitas. Estos pueblos eran enemigos tradicionales de Israel y habían formado una coalición muy poderosa con un solo propósito: destruir el reino de Judá. Las noticias eran aún más preocupantes porque los mensajeros informaron que estos ejércitos ya habían llegado a En-Gedi, un lugar que estaba apenas a un día de marcha de Jerusalén. El peligro era inminente y la situación parecía desesperada. No había tiempo para buscar aliados o preparar adecuadamente las defensas. Los espías de Josafat le informaron sobre el tamaño del ejército enemigo y era enorme. Judá no tenía suficientes soldados ni armas para enfrentar una fuerza tan grande. Aunque Josafat había fortalecido las defensas del reino, esta amenaza superaba por mucho su capacidad militar. Esta no era solo una batalla más, era una amenaza de extinción para el reino de Judá y para todo su pueblo. Si estos tres ejércitos lograban su objetivo, podrían destruir las ciudades, matar a muchos y llevar a otros como esclavos. El futuro del reino y del pueblo elegido por Dios estaba en grave peligro. La situación de Judá nos recuerda esos momentos en nuestra vida cuando enfrentamos desafíos que parecen abrumadores, problemas que vienen de múltiples direcciones y que superan nuestras fuerzas. Momentos en que, humanamente hablando, no hay solución posible. Esta crisis también demuestra cómo las pruebas pueden llegar incluso cuando estamos haciendo lo correcto. Josafat había sido fiel a Dios y había liderado reformas espirituales significativas. Sin embargo, esto no lo protegió de enfrentar dificultades. A veces, las pruebas más grandes llegan precisamente cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Lo que hace especial esta historia no es la ausencia de problemas, sino cómo Josafat respondió a ellos. Su reacción ante esta amenaza triple revelaría su verdadero carácter y la profundidad de su fe en Dios. Cuando Josafat escuchó estas terribles noticias, la Biblia nos dice algo muy honesto sobre él. Tuvo miedo. No trató de fingir valentía, ni pretendió que todo estaba bien. Como ser humano, sintió temor ante el peligro que amenazaba a su pueblo. Este detalle nos muestra que tener fe no significa no sentir miedo, sino saber qué hacer con ese miedo. Lo importante no es si sentimos miedo, sino qué hacemos con ese miedo. La reacción de Josafat nos muestra su verdadero carácter y fe. La Escritura dice que se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. En vez de confiar solo en sus ejércitos o buscar más alianzas políticas, Josafat dirigió su corazón hacia Dios. El ayuno que proclamó era una manera de mostrar humildad y dependencia total de Dios. Era una forma de decir: dejamos de lado nuestras necesidades físicas para concentrarnos en nuestra necesidad espiritual de ti, Señor. Y no solo el rey ayunó, sino que convocó a todo el pueblo a hacerlo. Esta decisión unificó a la nación en un propósito espiritual común. Josafat también convocó una gran asamblea nacional. De todas las ciudades de Judá, la gente viajó a Jerusalén para buscar juntos la ayuda de Dios. Hombres, mujeres y hasta niños estuvieron presentes en esta reunión de emergencia. Todo el pueblo, unido por el mismo propósito: clamar a Dios por ayuda. Con esta acción, Josafat mostró un liderazgo espiritual ejemplar. En tiempos de crisis, un buen líder no esconde los problemas ni pretende tener todas las respuestas. Un buen líder reconoce su dependencia de Dios y guía a su pueblo a hacer lo mismo. Josafat demostró humildad pública, reconociendo ante todos que sin Dios no podían enfrentar esta crisis. En lugar de entrar en pánico o tomar decisiones apresuradas, Josafat se tomó el tiempo para buscar a Dios. Esto nos enseña que en momentos de crisis lo más importante no es actuar rápido, sino actuar correctamente. Y para actuar correctamente necesitamos la guía de Dios.
Esta reacción de Josafat nos muestra cómo debemos responder cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, reconocer nuestra impotencia, buscar a Dios con todo nuestro corazón y reunirnos con otros creyentes para orar juntos. Con todo el pueblo reunido en el templo de Jerusalén, Josafat se puso de pie en el patio nuevo del templo. Era el momento de hablar con Dios, y la oración que pronunció se ha convertido en un modelo para todos los que enfrentan situaciones difíciles. Josafat comenzó su oración reconociendo quién es Dios. Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien pueda resistirte. Estas palabras muestran una verdad fundamental. Antes de pedirle algo a Dios, es bueno recordar quién es Él y cuán grande es su poder. Luego, Josafat recordó lo que Dios había hecho en el pasado. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien expulsó a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Recordar las promesas de Dios y cómo ha sido fiel en el pasado fortalece nuestra fe para el presente. El rey también mencionó el templo, recordando que fue construido como un lugar para clamar a Dios en tiempos de adversidad. Si algún mal viene sobre nosotros, sea espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos escucharás y salvarás. Con sinceridad, Josafat presentó el problema actual. Ahora los amonitas, los moabitas y los del monte Seir vienen a expulsarnos de la propiedad que tú nos diste en herencia. No ocultó la gravedad de la situación ni intentó minimizarla. Presentó la realidad tal como era, y luego expresó su completa dependencia de Dios con estas palabras memorables. Oh Dios nuestro, no tenemos fuerza contra este ejército tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esta última frase resume la esencia de la fe en tiempos de crisis. Reconocer nuestra incapacidad y poner nuestra confianza completamente en Dios. Toda la asamblea, incluidos mujeres y niños, estaba de pie ante el Señor, esperando su respuesta. La sinceridad y humildad de esta oración nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios en nuestros momentos de necesidad. No con demandas arrogantes, sino con humilde dependencia. Mientras todo el pueblo esperaba en silencio, algo extraordinario sucedió. El Espíritu del Señor vino sobre un hombre llamado Jahaziel. No era uno de los líderes reconocidos ni un profeta famoso. Era un levita, hijo de Zacarías, de la familia de Asaf. Dios escogió a este hombre común para dar su mensaje al pueblo, mostrándonos que Él puede usar a cualquiera que esté dispuesto. Jahaziel se puso de pie y habló con voz clara para que todos pudieran oírlo. Escuchen todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así les dice el Señor: no teman ni se desanimen a causa de este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Estas palabras trajeron consuelo inmediato. Dios estaba diciendo que no debían temer, no porque el peligro no fuera real, sino porque no tendrían que enfrentarlo solos. La batalla pertenecía a Dios, no a ellos. Qué alivio debe haber sido escuchar esto para un pueblo que se sentía completamente superado por sus enemigos. Jahaziel continuó con instrucciones específicas. Mañana bajen contra ellos. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los encontrarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No será necesario que ustedes peleen en esta batalla. Tomen sus posiciones, estén firmes y vean la salvación que el Señor les dará, oh Judá y Jerusalén.
La promesa era clara. Dios iba a intervenir de manera sobrenatural. El pueblo no tendría que luchar, solo presenciar lo que Dios haría. Y el profeta terminó con una exhortación final. No teman ni se desanimen, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor estará con ustedes. Esta profecía nos enseña algo muy importante. A veces Dios nos pide que nos enfrentemos a nuestros miedos, aunque no tengamos que luchar contra ellos por nuestra cuenta. Josafat y su pueblo tendrían que ir hacia el enemigo, pero Dios sería quien pelearía por ellos. La forma en que Dios respondió a la oración del pueblo también nos muestra cómo Él trabaja a menudo. Da instrucciones claras y específicas, ofrece promesas concretas y nos asegura su presencia. No siempre recibimos respuestas tan claras, pero Dios siempre responde a los corazones sinceros que lo buscan en tiempos de necesidad. La reacción de Josafat ante esta promesa divina fue inmediata y hermosa. Se inclinó rostro en tierra en señal de reverencia y gratitud. No era un gesto vacío, sino una expresión física de su corazón agradecido a Dios por su bondad y su promesa de liberación. Y no solo el rey respondió así. Todo el pueblo de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor en adoración. Imagina esa escena. Miles de personas inclinándose al mismo tiempo, reconociendo la grandeza de Dios y expresando su gratitud por su promesa de liberación. Era un acto de adoración colectiva que debió haber sido conmovedor. Luego, los levitas de las familias de Coat y Coré se pusieron de pie y comenzaron a alabar al Señor, Dios de Israel, con voz muy fuerte. Estos hombres, dedicados al servicio del templo, guiaron al pueblo en un tiempo de adoración espontánea. Su papel era crucial porque ayudaban a canalizar los sentimientos del pueblo en alabanzas apropiadas a Dios. Lo más impresionante de este momento es que el pueblo alababa a Dios por una victoria que aún no había ocurrido. Estaban agradeciendo por adelantado, mostrando una fe extraordinaria. El miedo que habían sentido se transformó en fe y la ansiedad dio paso a la adoración. Esta es la verdadera fe, creer en lo que aún no vemos, basados en la palabra de Dios. Esta actitud de adoración anticipada es un ejemplo para nosotros. Cuando Dios nos da una promesa, podemos agradecerle y alabarlo incluso antes de ver su cumplimiento. Esta es la esencia de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dice Hebreos 11:1. Al adorar a Dios por adelantado, el pueblo de Judá estaba declarando su confianza total en la palabra de Dios. No necesitaban ver para creer, creían porque Dios lo había dicho, y eso era suficiente para ellos. Esta adoración anticipada fortalecía su fe y los preparaba para lo que vendría. Nosotros también podemos aprender a adorar a Dios en medio de nuestras crisis, incluso antes de ver la solución. Cuando alabamos a Dios en tiempos difíciles, declaramos nuestra confianza en su poder y bondad, independientemente de lo que vean nuestros ojos. A la mañana siguiente, el pueblo se levantó temprano y salió hacia el desierto de Tecoa, tal como Dios les había indicado. Antes de partir, Josafat se dirigió a ellos con palabras de ánimo. Escúchenme, Judá y habitantes de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y tendrán éxito. Estas palabras revelaban la clave para enfrentar cualquier batalla en la vida: creer en Dios y creer en su palabra. La fe no es solo un sentimiento. Es una decisión de confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Después de consultar con el pueblo, Josafat tomó una decisión que parecería extraña a cualquier estratega militar. En vez de poner a sus mejores guerreros al frente del ejército,
Designó a cantores para que marcharan delante de las tropas. Estos cantores iban vestidos con ropas sagradas, como si fueran a una ceremonia en el templo, no a un campo de batalla. Y lo más sorprendente era lo que cantaban. En lugar de cantos de guerra para intimidar al enemigo, entonaban alabanzas a Dios. Den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Este cántico sencillo, que reconocía el amor inalterable de Dios, se convirtió en su grito de batalla. Imagina cómo se vería esta escena. Un ejército avanzando hacia una batalla decisiva, pero en lugar de ir con espadas desenvainadas y gritos de guerra, lo hacen con cantos de alabanza. Al frente no van los soldados más fuertes, sino cantores vestidos con ropas ceremoniales. Cualquier observador pensaría que esta era una estrategia suicida, pero esta estrategia inusual revelaba la profunda confianza que Josafat y su pueblo tenían en la palabra profética. Confiaban tanto en que Dios pelearía por ellos, que en vez de prepararse para la batalla, se prepararon para la victoria. No necesitaban armas cuando el Todopoderoso estaba de su lado. Esta actitud nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. Josafat no solo creyó en la promesa de Dios, actuó basándose en esa promesa, aunque pareciera ilógico según los estándares humanos. A veces, obedecer a Dios requiere hacer cosas que otros pueden considerar absurdas o imprudentes. Lo que sucedió después es uno de los milagros más asombrosos registrados en la Biblia. En el momento exacto en que el pueblo comenzó a cantar y alabar a Dios, el Señor actuó de manera sobrenatural. La Escritura dice que el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir que venían contra Judá y fueron derrotados. ¿Cómo ocurrió esto? La Biblia nos da detalles fascinantes. Primero, los amonitas y moabitas se volvieron contra los habitantes del monte Seir, los edomitas, y los destruyeron por completo. Quizás pensaron que sus supuestos aliados los estaban traicionando, o tal vez Dios causó confusión en sus mentes. Sea como fuere, los edomitas fueron completamente aniquilados, pero la confusión no terminó ahí. Después de acabar con los del monte Seir, los moabitas y amonitas comenzaron a atacarse y matarse entre sí. Lo que había comenzado como una poderosa alianza militar terminó en un caos total, con los enemigos destruyéndose unos a otros. Cuando el ejército de Judá llegó al punto de observación en el desierto, desde donde podían ver el valle donde estaban sus enemigos, quedaron asombrados. Lo único que vieron fueron cadáveres tendidos en el suelo. Ni un solo enemigo había sobrevivido. La victoria fue total y completa, tal como Dios había prometido. Este milagro nos muestra el poder de Dios para convertir situaciones imposibles en victorias asombrosas. Cuando parecía que Judá enfrentaba una derrota segura, Dios transformó la situación en un triunfo absoluto. Y lo hizo de una manera que dejaba claro que solo Él merecía el crédito por la victoria. También podemos ver aquí un principio espiritual importante. A veces, cuando alabamos a Dios en medio de nuestras batallas, Él interviene de maneras que no podríamos haber imaginado. La alabanza no es solo una expresión de gratitud, también puede ser un arma poderosa en la guerra espiritual. La forma en que Dios dio la victoria a su pueblo nos recuerda que Él tiene infinitos recursos y métodos para ayudarnos. No estamos limitados a nuestras propias fuerzas o estrategias. Cuando confiamos en Dios, tenemos acceso a su poder ilimitado y a su sabiduría infinita. Después de presenciar este milagro asombroso, Josafat y su pueblo bajaron al campo de batalla. Lo que encontraron allí era difícil de creer. Los enemigos no solo se habían destruido entre sí, sino que habían dejado atrás todas sus pertenencias y riquezas.
Durante 3 días enteros, el pueblo de Judá se dedicó a recoger los despojos de guerra. La cantidad de riquezas era tan grande que no podían llevarlo todo de una vez. Encontraron equipos militares, ropas valiosas, joyas y muchos otros objetos de valor. Lo que había comenzado como una amenaza mortal se convirtió en una fuente inesperada de prosperidad para el reino. Este botín de guerra tan abundante era otra señal del favor de Dios. No solo había salvado a su pueblo de la destrucción, sino que también los había bendecido con riquezas que fortalecerían el reino y mejorarían la vida de todos. Dios no solo resolvió su problema inmediato, sino que también proporcionó recursos para su futuro. La Biblia dice que recogieron tantas riquezas que les costó trabajo llevarlas todas. Esta abundancia inesperada nos recuerda las palabras de Efesios 3:20, que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos pedir o pensar. A veces, cuando confiamos en Dios para una necesidad, Él responde con bendiciones que superan nuestras expectativas. Al 4.º día, cuando finalmente terminaron de recoger todo lo que podían llevar, el pueblo se reunió en un valle cercano. Este lugar recibió un nombre especial, Valle de Beraca, que significa Valle de la Bendición. Allí realizaron una asamblea especial para agradecer a Dios por su increíble liberación. En este valle bendijeron al Señor con todo su corazón. Reconocieron que su victoria no se debía a su fuerza militar ni a su sabiduría estratégica, sino únicamente a la fidelidad y poder de Dios. Era importante para ellos dar gracias públicamente, asegurándose de que nadie olvidara de dónde había venido realmente su liberación. Este acto de gratitud nos recuerda la importancia de reconocer a Dios como la fuente de nuestras bendiciones. Es fácil olvidar dar gracias cuando pasamos de la crisis a la prosperidad. Pero el pueblo de Judá nos da un ejemplo de gratitud sincera, dedicando tiempo específico para agradecer a Dios por su bondad. El hecho de que nombraran el lugar Valle de la Bendición también es significativo. Crearon un memorial que les recordaría a ellos y a las generaciones futuras lo que Dios había hecho por ellos. A veces, nosotros también necesitamos crear memoriales en nuestra vida para no olvidar las bendiciones de Dios. Después de la Asamblea de Acción de Gracias en el Valle de Beraca, todo el pueblo, liderado por el rey Josafat, regresó a Jerusalén. Pero no fue un regreso silencioso o ordinario. La Biblia nos dice que volvieron con alegría, porque el Señor les había dado motivo de gozo sobre sus enemigos. Mientras se acercaban a la ciudad, los levitas tocaban instrumentos musicales, arpas, liras y trompetas. La procesión debió ser impresionante, con miles de personas marchando juntas, cargadas de tesoros, y con música festiva llenando el aire. Era una celebración de victoria como pocas veces se había visto en Judá. Cuando entraron en Jerusalén, se dirigieron directamente al templo. Su primera parada no fue el palacio real ni sus propias casas, sino la casa de Dios. Esto mostraba dónde estaban sus prioridades y a quién querían honrar primero. Reconocían que la victoria venía de Dios y querían darle a Él toda la gloria. Mientras tanto, la noticia de lo que había ocurrido se extendía rápidamente. Los reinos vecinos escucharon cómo el Señor había luchado contra los enemigos de Israel y esto causó un profundo impacto. La Biblia dice que el temor de Dios vino sobre todos los reinos de los países cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Este temor reverencial hacia Dios fortaleció la posición política de Judá en la región. Ninguna nación se atrevía a atacar a un pueblo cuyo Dios era capaz de destruir ejércitos enteros sin que ellos tuvieran que luchar. Como resultado, el reino de Josafat disfrutó de un periodo de paz y estabilidad. La Escritura
resume esta situación diciendo que su Dios le dio paz por todas partes. Esta paz no era simplemente la ausencia de guerra, era una paz fundada en el reconocimiento del poder de Dios y en la confianza en su protección. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos experimentar una paz que va más allá de nuestras circunstancias externas. La victoria de Josafat también tuvo un impacto evangelístico. Las naciones paganas vieron el poder del Dios verdadero y muchos reconocieron su grandeza. Aunque no todos se convirtieron, al menos reconocieron que el Dios de Israel era más poderoso que sus dioses. Este regreso triunfal nos recuerda que después de cada victoria espiritual debemos volver a la casa de Dios con corazones agradecidos. La adoración no es solo para tiempos de necesidad, sino también para tiempos de celebración y gratitud. La alegría que experimentó el pueblo también es instructiva. La verdadera alegría no viene de los bienes materiales que habían obtenido, sino de haber visto el poder de Dios y su fidelidad. Habían presenciado algo extraordinario y eso llenó sus corazones de gozo. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en conocer a Dios y experimentar su poder en nuestras vidas. La historia de la victoria milagrosa contra los 3 ejércitos se convirtió en un hito en la historia de Judá. Era un testimonio viviente del poder de Dios y de lo que puede suceder cuando su pueblo confía plenamente en Él. Esta historia se transmitió de generación en generación, recordando a todos que Dios es fiel a quienes lo buscan con sinceridad. Josafat continuó reinando hasta los 60 años de edad, completando un reinado de 25 años. Cuando murió, fue sucedido por su hijo Jehoram. Aunque su reinado no fue perfecto y cometió errores como su alianza con Acab, la Biblia lo recuerda como un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Su legado más importante fue su ejemplo de fe en tiempos de crisis. Cuando enfrentó el mayor desafío de su reinado, no dependió de sus propias fuerzas, sino que buscó a Dios con todo su corazón. Y Dios respondió de manera espectacular, demostrando su poder y fidelidad. La historia de la victoria sin batalla se convirtió en un poderoso ejemplo para las generaciones futuras de cómo confiar en Dios en momentos de adversidad. Cuando parece que no hay salida, cuando los problemas nos superan, podemos recordar cómo Dios libró a Josafat y a su pueblo. Los salmos y cánticos que celebran la protección divina, como el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, adquirieron un significado más profundo después de este evento. El pueblo de Judá había experimentado en carne propia la verdad de estas palabras. Hasta el día de hoy, esta historia nos inspira y nos recuerda un principio fundamental de la fe. Cuando confiamos completamente en Dios y lo ponemos en primer lugar, Él puede hacer mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te ha gustado esta historia bíblica y quieres seguir aprendiendo lecciones poderosas de la palabra de Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Presiona el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares que puedan estar pasando por momentos difíciles. Quizás esta historia sea justo lo que necesitan escuchar hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video con otra fascinante historia bíblica. Que Dios te bendiga y te dé victoria en todas tus batallas.